La maldición de Antonia Reyes. Ninguna novia sobrevivió a esa casa, 1844, Durango. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave. Y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La maldición de Antonia Reyes. Capítulo 1. La primera novia, Durango, México. 12 de septiembre de 1844. En la hacienda Los Álamos, una propiedad ancestral de piedra gris que se alzaba imponente contra montañas áridas del norte de México, donde vientos fríos bajaban de sierra susurrando entre álamos que daban nombre al lugar, se celebraba una boda que terminaría en tragedia. No sería la primera, ni la última. Antonia Reyes y Salazar, de apenas 19 años, caminaba por pasillo de capilla privada de hacienda, vestida con vestido de novia de seda blanca. Su rostro estaba pálido. Algunos dirían más tarde que parecía más novia camino a funeral que a celebración. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía ramo de flores silvestres recogidas de campos de hacienda esa mañana. A su lado, su padre don Martín Reyes caminaba con expresión tensa, casi de disculpa, como si estuviera entregando a su hija a destino del que no podía salvarla. En altar esperaba don Felipe Mendoza, de 38 años, heredero único de Hacienda Los Álamos y de fortuna considerable que venía con ella. Era hombre apuesto en sentido duro, rasgos cincelados, ojos oscuros que no revelaban emoción, postura militar adquirida durante años de servicio en ejército mexicano. Pero había algo en él que hacía que personas instintivamente mantuvieran distancia. No era crueldad exacta, al menos no crueldad obvia. Era más bien frialdad, como si algo esencial de humanidad estuviera ausente. Ceremonia procedió según ritual establecido. Votos fueron intercambiados, anillos colocados, sacerdote, padre Domingo, quien había servido a familia Mendoza durante 20 años, pronunció bendición con voz que temblaba ligeramente. Lo que Dios ha unido, que no lo separe hombre. Pero incluso mientras decía palabras, sus ojos evitaban mirar directamente a novia, como si no pudiera soportar ver lo que sabía vendría. Recepción fue asunto moderado. Apenas 50 invitados, mayoría familia Mendoza y sus asociados de negocios. Familia de Antonia estaba notablemente ausente, excepto por sus padres. Sus hermanos habían encontrado excusas para no asistir. «No puedo ir allí», había dicho su hermano mayor, Luis, cuando su madre le había rogado que reconsiderara. «Esa casa. Hay algo mal con esa casa. Y Felipe Mendoza, hay rumores». «¿Qué rumores?», había exigido doña Carmen. «Habladurías de sirvientes. Nada que pueda probarse, pero suficiente para hacerme desear que Antonia no se casara con él». Pero matrimonio había sido arreglado. Dote había sido acordada, contratos firmados, y don Martín, quien había sufrido reveses de negocios recientes, necesitaba conexión con familia Mendoza demasiado desesperadamente para dejar que rumores vagos interfirieran. Entonces Antonia fue entregada a Felipe Mendoza, y en recepción, mientras invitados comían y bebían moderadamente, nadie parecía sentirse festivo. Felipe había pronunciado brindis que aquellos presentes recordarían más tarde con escalofríos. «A mi nueva esposa,
dijo levantando copa de vino, que traiga fortuna a esta casa, como todas las novias de familia Mendoza antes de ella. Era frase extraña, como todas las novias cuando Felipe había estado previamente soltero. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas, pero Felipe no elaboró, solo sonrió, sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y bebió. Esta es la historia de Antonia Reyes, primera de 3 novias, quien moriría en Hacienda Los Álamos dentro de año de matrimonio. Es la historia de patrón que se volvió tan obvio que autoridades finalmente se vieron obligadas a investigar. Y es la historia de pacto oscuro, hecho generaciones antes, acuerdo que requería sacrificio de sangre a cambio de prosperidad, acuerdo que cada generación de familia Mendoza había honrado sin importar costo humano. Es historia sobre codicia que trasciende moralidad, sobre familias que guardan secretos mortales y sobre cómo instituciones, iglesia, ley, sociedad pueden fallar en proteger a inocentes cuando los poderosos están determinados a preservar su riqueza. Y es historia sobre 3 mujeres jóvenes cuyas vidas fueron sacrificadas en altar de tradición familiar que nadie se atrevía a cuestionar hasta que fue demasiado tarde. Para entender lo que le pasó a Antonia y a 2 novias que seguirían en años después, debemos primero conocer historia de Hacienda Los Álamos y el pacto secreto que había definido destino de familia Mendoza durante más de un siglo. Hacienda Los Álamos fue establecida en 1721 por don Rodrigo Mendoza, colonizador español, quien había recibido concesión de tierra de corona como recompensa por servicio militar. Tierra era rica, campos fértiles para agricultura, pastizales para ganado, depósitos minerales que prometían riqueza de minería, pero primeros años fueron difíciles. Sequías mataron cosechas, enfermedades mataron ganado. Operaciones mineras colapsaron cuando vetas prometedoras resultaron menos productivas de lo esperado. Don Rodrigo enfrentaba ruina, y entonces, según registros familiares cuidadosamente guardados, algo cambió. En 1729, fortuna de Hacienda se revirtió dramáticamente, cosechas fueron abundantes, ganado prosperó, y nueva veta de plata fue descubierta que resultó ser una de más ricas de región. ¿Qué había causado este cambio dramático? Registros oficiales no ofrecían explicación más allá de bendición de Dios y manejo cuidadoso, pero había registros no oficiales. Documentos guardados en caja fuerte en estudio de familia Mendoza, pasados de heredero a heredero, nunca vistos por ojos externos, y estos documentos contaban historia diferente. Según estos registros secretos, don Rodrigo había hecho pacto en 1729, no con Dios, ni con banqueros, ni con socios de negocios, sino con algo más antiguo, algo que había existido en tierra antes de que españoles llegaran, algo que pueblos indígenas de región habían temido y apaciguado durante siglos. Registros lo llamaban simplemente el custodio de la tierra, entidad sin forma física pero con poder sobre fertilidad de tierra, salud de animales, riqueza mineral escondida en suelo. Y el custodio exigía precio por su bendición, sangre, específicamente sangre de mujer joven, virgen, ofrecida voluntariamente en matrimonio a familia y luego sacrificada dentro de año. Era demanda horrible, pero don Rodrigo, desesperado por salvar su hacienda de ruina, había aceptado. Su propia esposa, doña Isabel, había muerto misteriosamente apenas 8 meses después de su matrimonio, y desde entonces, cada generación de familia Mendoza había honrado pacto. No cada heredero Mendoza tenía que sacrificar esposa. Solo aquellos en tiempos cuando fortuna familiar estaba declinando, cuando el custodio necesitaba ser renovadamente apaciguado. Pero cuando llamada venía, debía ser respondida.
o toda riqueza de familia se desvanecería, dejándolos en ruina. Don Felipe Mendoza, en 1844, enfrentaba exactamente tal crisis. Herencia de su padre había incluido deudas significativas. Sequía severa había dañado cosechas durante 3 años consecutivos. Operaciones mineras habían encontrado problemas con inundaciones. Estaba perdiendo dinero rápidamente. Y entonces, como sus ancestros antes de él, había consultado registros secretos. Había leído sobre pacto y había decidido que no tenía elección sino honrarlo. Necesitaba esposa para sacrificar. Y Antonia Reyes, joven, de buena familia, con padre que necesitaba alianza, era candidata perfecta. Capítulo 2. La muerte misteriosa. Antonia sobrevivió exactamente 11 meses de matrimonio. Durante ese tiempo, aquellos que la vieron reportaron cambio dramático en ella. Joven que había entrado a Hacienda Los Álamos como novia tímida pero esperanzada, se volvió cada vez más retraída, asustada, casi fantasmal. Su madre, doña Carmen, visitaba mensualmente y cada visita la alarmaba más. «Antonia está enferma», le dijo a su esposo después de visita en marzo de 1845. «Pierde peso. Apenas duerme, y cuando habla, dice cosas extrañas sobre voces que escucha en noche, sobre sombras que se mueven en paredes, sobre sensación de ser observada constantemente». «¿La ha visto médico?», preguntó don Martín. Felipe dice que ha llamado a su médico familiar, don Eduardo Torres. Pero don Eduardo solo prescribe tónicos y dice que es nervios de novia nueva, no está tomándola en serio. Quizás deberíamos traerla a casa por un tiempo, dejar que se recupere en ambiente familiar. Pero cuando don Martín sugirió esto a Felipe, fue rechazado firmemente. «Antonia es mi esposa ahora. Su lugar está aquí, en Los Álamos. Y no está tan enferma como tu esposa teme. Solo está ajustándose a vida en Hacienda. Se adaptará». Pero Antonia no se adaptó. Se deterioró. Y en agosto de 1845, apenas 11 meses después de su boda, murió. Causa oficial de muerte, según don Eduardo Torres, fue fiebre tifoidea. Era diagnóstico conveniente. Fiebre tifoidea era común en México rural. Explicaba síntomas como fiebre, debilidad, pérdida de peso. Y certificado de muerte fue firmado sin autopsia, sin cuestionamiento. Funeral fue asunto sombrío. Familia de Antonia estaba devastada. Su madre lloraba incontrolablemente. Su padre estaba mudo de shock. Sus hermanos, quienes habían tratado de advertirla contra matrimonio, llevaban culpa pesada. Felipe, sin embargo, era imagen de viudo apropiadamente afligido. Vestía negro, hablaba en tonos bajos sobre cuánto había amado a Antonia. Organizó funeral elaborado y entierro en cementerio privado de Hacienda. Pero algunos notaron cosas extrañas. Uno de sirvientes, vieja mujer llamada Rosa, quien había trabajado en Los Álamos durante 30 años, fue escuchada murmurando: «Otra vez. Ha pasado otra vez, como siempre pasa en esta casa maldita». Cuando familia de Antonia intentó preguntarle qué significaba, Rosa se negó a elaborar. «No es mi lugar hablar de asuntos de familia», dijo. «Pero si fueran sabios, no dejarían a otra hija casarse con hombre de esta casa». Don Martín, consumido por pena y culpa sobre haber empujado a Antonia a matrimonio, contrató discretamente investigador privado, don Gustavo Salinas, antiguo oficial de policía, quien ahora trabajaba casos privados. «Investiga muerte de mi hija», ordenó. «No creo que fuera fiebre tifoidea. Creo que hay algo más oscuro en juego». Don Gustavo comenzó investigación en septiembre de 1845, pero casi inmediatamente encontró resistencia. Don Eduardo Torres se negó a discutir detalles médicos de caso de Antonia, citando confidencialidad de paciente. Felipe rechazó permitir que investigador hablara con sirvientes de Hacienda.
y autoridades locales no estaban interesadas en reabrir caso de muerte que había sido certificado por médico respetado. Don Gustavo logró hablar con algunos sirvientes previos de los Álamos, aquellos quienes ya no trabajaban allí y por lo tanto no temían retribución de Felipe, y sus testimonios pintaban cuadro inquietante. «Hay habitación en sótano», dijo antiguo jardinero. «Nadie se permite entrar, está siempre cerrada con llave, pero a veces en noche, cuando todo está quieto, puedes escuchar sonidos de allí, como cantos o lamentos. Es difícil decir cuál». «Doña Antonia cambió después de primer mes», reportó antigua criada. «Comenzó a tener miedo de estar sola. Pedía que alguien permaneciera con ella incluso mientras dormía y hablaba sobre pesadillas, sueños donde algo estaba consumiéndola lentamente, drenando su vida. Pero don Felipe nos ordenó a todos no alentar sus fantasías. Dijo que era histeria femenina y debíamos ignorarla. Vi marcas en sus muñecas», susurró antigua cocinera, como si hubiera sido atada. Cuando preguntó sobre ellas, doña Antonia dijo que había caminado en sueños y don Felipe había tenido que restringirla por su propia seguridad. Pero no parecían marcas de cuerdas suaves, parecían marcas de hierro. Don Gustavo compiló estos testimonios en informe para don Martín. Pero sin evidencia física, cuerpo de Antonia había sido enterrado. Sin autopsia realizada, no podía probar nada definitivo. «Sospecho fuertemente que su hija fue víctima de juego sucio», concluyó. «Pero sin cooperación de don Felipe, sin acceso a Hacienda, sin capacidad de exhumar cuerpo, no puedo construir caso legal. Lo mejor que puedo sugerir es advertir públicamente a otras familias contra permitir que sus hijas se casen con don Felipe Mendoza». Don Martín consideró esto, pero hacerlo habría requerido admitir públicamente que había entregado a su hija a hombre peligroso. Habría destruido lo que quedaba de su reputación y posición social. Entonces, en lugar, eligió silencio. Guardó informe de investigador. No hizo acusaciones públicas, pero en privado se hundió en melancolía profunda que eventualmente lo consumiría. Murió en 1847, apenas 2 años después de Antonia. Algunos decían de corazón roto. Y en Hacienda Los Álamos, Felipe Mendoza continuaba prosperando. Cultivos que habían fallado durante años antes de su matrimonio con Antonia ahora eran abundantes. Operaciones mineras que habían estado inundadas misteriosamente se secaron, permitiendo extracción rentable. Ganado se multiplicaba saludablemente. Era como si muerte de Antonia hubiera traído bendición renovada a tierra, exactamente como registros secretos habían prometido que pasaría. Pero pacto requería renovación periódica. Y en 1852, cuando fortuna de Felipe comenzó a declinar nuevamente, supo que necesitaría otra esposa, otra novia, otro sacrificio. Capítulo 3. La segunda novia. Beatriz Montes y Vargas tenía 20 años cuando conoció a don Felipe Mendoza en primavera de 1852 en recepción social en Durango. Era huérfana. Sus padres habían muerto en epidemia de cólera año antes, viviendo con su tío, don Antonio Montes, comerciante de importaciones próspero. Felipe, ahora de 46 años, era viudo respetado. Su primera esposa había muerto trágicamente de fiebre 7 años antes. Había llorado apropiadamente, había vivido como viudo durante años respetables. Y ahora, sociedad juzgaba, era tiempo apropiado para que buscara nueva compañera. Beatriz era vivaz y alegre, temperamento completamente opuesto a naturaleza seria de Antonia. Era popular en círculos sociales, disfrutaba baile y música, reía fácilmente. No era tipo de mujer que típicamente atraería atención de hombre sombrío como Felipe. Pero Felipe era deliberado en su cortejo. Trajo regalos caros, halagó extravagantemente. Y más importante, hizo promesas de vida cómoda, de viajes,
de experiencias que muchacha huérfana dependiente de generosidad de tío nunca podría tener de otra manera. Don Antonio estaba inicialmente cauteloso. «He escuchado cosas sobre los Álamos», dijo a Beatriz. «Rumores sobre primera esposa de don Felipe. Algunas personas dicen que su muerte no fue natural». «¿Qué personas?», preguntó Beatriz. «Dame nombres, dame evidencia, o deja de repetir chismes». Don Antonio no podía proporcionar evidencia concreta. Rumores eran exactamente eso, rumores, y contra cortejo persistente de Felipe y propia inclinación de Beatriz, no podía mantener su oposición. Compromiso fue anunciado en junio de 1852. Boda fue programada para agosto, y esta vez había más invitados. Beatriz tenía amigos numerosos quien querían celebrar con ella. Ceremonia fue más elaborada, recepción fue más festiva. Pero aquellos que habían conocido a Antonia notaron cosas inquietantes. Ceremonia fue en misma capilla donde Antonia había sido casada. Habitación nupcial asignada a Beatriz era misma habitación donde Antonia había vivido. Incluso algunas joyas que Felipe regaló a Beatriz habían pertenecido previamente a Antonia. Era como si Felipe estuviera simplemente reemplazando una esposa con otra, reciclando mismos elementos de matrimonio previo sin consideración por individualidad de nueva novia. Inicialmente, Beatriz parecía florecer en los Álamos. Escribía cartas alegres a amigos sobre lo hermosa que era Hacienda, sobre cuán generoso era su esposo, sobre planes que tenía para redecorar casa y organizar fiestas. Pero alrededor de 3 meses después de matrimonio, tono de sus cartas cambió. Menciones de redecoración desaparecieron. Felipe aparentemente había rechazado todas sus sugerencias. Planes para fiestas fueron cancelados. Felipe prefería privacidad. Y comenzaron a aparecer quejas sobre sentirse aislada, sobre tener pocos visitantes, sobre pasar días enteros sin ver a nadie, excepto sirvientes. «Felipe es diferente de lo que pensé», escribió a amiga en noviembre de 1852. «En público es encantador, pero en privado es frío, distante, casi como si yo no estuviera allí. Y hay cosas sobre esta casa que me inquietan. Hay habitación en sótano que nunca se abre. Cuando pregunto sobre ella, Felipe se vuelve furioso. Dice que no es asunto mío. Pero ¿cómo puede habitación en mi propia casa no ser asunto mío?» En diciembre, Beatriz dejó de escribir cartas completamente. Amigos que intentaron visitar fueron rechazados en puerta por sirvientes, quien decían que señora Mendoza estaba indispuesta y no podía recibir visitantes. Don Antonio, preocupado, visitó en enero de 1853. Fue admitido solo después de considerable insistencia, y lo que vio lo alarmó profundamente. Beatriz había cambiado dramáticamente. Joven alegre y vivaz que había conocido, se había vuelto apagada, delgada, con ojos hundidos. Se movía lentamente, como si cada movimiento requiriera esfuerzo tremendo. Y cuando su tío intentó hablar con ella a solas, Felipe insistió en permanecer presente, monitoreando cada palabra. «¿Estás bien, hija?», preguntó don Antonio. Beatriz miró a Felipe antes de responder. «Estoy bien, tío. Solo un poco cansada. El clima invernal me afecta». Pero sus ojos contaban historia diferente. Había miedo allí, y súplica silenciosa que don Antonio no podía interpretar completamente. Después de visita, don Antonio intentó contactar a autoridades. Pero, ¿con qué cargo? Felipe no había hecho nada obviamente criminal. Beatriz no había pedido ayuda directamente. Y sin evidencia concreta de abuso o peligro, policía no podía intervenir en matrimonio privado. En marzo de 1853, apenas 7 meses después de su boda, Beatriz Montes de Mendoza murió. Causa oficial: neumonía complicada por debilidad constitucional.
Otra vez, don Eduardo Torres firmó certificado de muerte sin autopsia. Otra vez, funeral fue organizado rápidamente. Otra vez, familia de novia muerta estaba devastada mientras Felipe desempeñaba papel de viudo afligido. Pero esta vez hubo más susurros. 2 esposas jóvenes, ambas muertas dentro de año de matrimonio, ambas de enfermedades que las debilitaron rápidamente. Era demasiada coincidencia. Y esta vez, algunos comenzaron a hablar públicamente sobre maldición. Ninguna novia sobrevive a esa casa, murmuraba gente en mercados de Durango. Hay algo mal con los Álamos, algo maligno, y don Felipe está en centro de ello. Pero susurros no eran suficientes para acción legal, y Felipe continuó prosperando. Hacienda producía abundantemente, operaciones mineras rendían fortunas. Era como si muerte de cada esposa comprara años más de prosperidad. Y en 1858, cuando fortuna comenzó a declinar nuevamente, Felipe buscó tercera novia, tercera víctima para pacto ancestral que su familia había honrado durante más de un siglo. Capítulo 4. La tercera novia y la investigación. Mercedes Castillo y Ruiz tenía solo 18 años cuando don Felipe Mendoza comenzó su cortejo en verano de 1858. Era hija de familia empobrecida que alguna vez había sido prominente, pero cuya fortuna había declinado dramáticamente. Su padre, don Simón Castillo, estaba desesperado por matrimonio ventajoso para su hija que restauraría posición social de familia. Y Felipe Mendoza, a pesar de rumores oscuros que lo rodeaban, era indiscutiblemente rico. Su hacienda prosperaba. Sus conexiones de negocios se extendían por todo norte de México. Era partido que familia pobre no podía permitirse rechazar. Pero Mercedes misma era más cautelosa que Antonia o Beatriz habían sido. Había escuchado historias sobre 2 esposas previas de Felipe. Había notado que ninguna mujer joven de familias respetables de Durango estaba dispuesta a considerarlo como pretendiente, sin importar cuán rico fuera. «¿Por qué quieres casarte conmigo cuando hay tantas otras?», preguntó a Felipe directamente durante uno de sus encuentros de cortejo. «Porque eres especial», respondió. «Eres inteligente, eres valiente. No eres como otras muchachas tontas que creen cada rumor que escuchan. ¿Entonces los rumores no son ciertos? ¿Sobre tus esposas previas muriendo misteriosamente?» «Murieron de enfermedades», dijo Felipe con tono firme. «Tragedia que me ha perseguido. Pero no hay nada misterioso sobre ello, solo mala suerte». Mercedes quería creerlo. Su familia necesitaba esta alianza desesperadamente, y Felipe era persuasivo, asegurándole que sería diferente, que sería cuidada, que viviría vida larga y feliz en Los Álamos. Contra su mejor juicio, Mercedes aceptó propuesta en octubre de 1858. Boda fue programada para diciembre, pero esta vez había observadores prestando atención cercana. Capitán Fernando Jiménez, nuevo jefe de policía de Durango que había asumido posición en 1857, había escuchado sobre patrón de muertes misteriosas en Los Álamos. Y a diferencia de sus predecesores, no estaba dispuesto a ignorar cuando hombre poderoso parecía estar matando a esposas. Discretamente comenzó investigación antes de boda. Entrevistó sirvientes previos de Los Álamos, habló con médico, don Eduardo Torres, quien repetidamente había certificado muertes de esposas de Felipe. Revisó registros públicos buscando cualquier patrón. Lo que encontró era inquietante pero no concluyente. Sirvientes hablaban de habitación secreta en sótano, de ceremonias extrañas realizadas en noche, de voces que se escuchaban cuando nadie debería estar allí. Pero todo era rumor y susurro. Nada que pudiera ser usado como evidencia en tribunal. Don Eduardo Torres era más problemático. Bajo interrogatorio, admitió que nunca había realizado autopsias en ninguna de esposas. «No vi razón», dijo. «Síntomas eran consistentes con enfermedades que diagnostiqué.
¿Y quién era yo para insistir en profanar cuerpos contra deseos de familia? Don Felipe solicitó específicamente que no hubiera autopsias. Él expresó preferencia. Dijo que era contra creencias religiosas de su familia, y yo respeté eso. Era cómplice médico, sino participación activa. Don Eduardo había facilitado encubrimiento de lo que podrían haber sido asesinatos al no insistir en exámenes apropiados. Capitán Jiménez llevó sus hallazgos a fiscal de distrito. «Tenemos patrón», argumentó. 2 esposas muertas dentro de año de matrimonio. Ahora 3ª boda siendo planeada. Necesitamos intervenir antes de que otra mujer muera. Pero fiscal dudaba. ¿Qué evidencia concreta tienes de crimen? Rumores de sirvientes no son suficientes, y sin exhumar cuerpos y realizar autopsias no puedes probar que esposas fueron asesinadas en lugar de morir naturalmente. Entonces, exhumemos cuerpos, hagamos autopsias apropiadas. Eso requeriría orden judicial, y juez no emitirá una sin causa probable, y no la tenemos, solo sospechas. Era callejón sin salida legal, pero Capitán Jiménez se negó a rendirse. Si no podía prevenir boda, al menos podía monitorear situación cuidadosamente después. Boda de Mercedes y Felipe procedió el 12 de diciembre de 1858. Fue asunto pequeño. Felipe aparentemente había decidido que celebraciones grandes atraían demasiada atención. Solo familia inmediata asistió, y Capitán Jiménez asignó oficiales para vigilar Hacienda Los Álamos discretamente después de boda. Si algo le pasaba a Mercedes, quería documentación de circunstancias. Primeros meses parecían transcurrir sin incidente. Mercedes escribió cartas ocasionales a su familia diciendo que estaba bien. Felipe conducía negocios normalmente, no había señales obvias de problema. Pero entonces, en abril de 1859, sirviente llamado Pablo llegó corriendo a estación de policía en Durango. «Señora Mercedes, necesita ayuda», jadeó. «Está enferma, muriendo, y don Felipe no permite que nadie la vea o llame a médico apropiado». Capitán Jiménez actuó inmediatamente. Cabalgó a Los Álamos con 3 oficiales. Cuando llegaron, Felipe intentó rechazarlos en puerta. «No tienen derecho de entrar a mi propiedad», insistió. «Tenemos reporte de que su esposa está en peligro», respondió Capitán. «Tenemos derecho y obligación de verificar su bienestar». Forzaron entrada, y lo que encontraron validó cada sospecha que Capitán Jiménez había tenido. Capítulo 5. El descubrimiento. Mercedes estaba en habitación del 2º piso, acostada en cama, apenas consciente. Su condición era similar a lo que había sido reportado sobre Antonia y Beatriz en sus días finales. Extremadamente delgada, piel pálida, ojos hundidos, pero estaba viva. Todavía. Doctor nuevo, no don Eduardo Torres, sino médico joven de Ciudad de México, que Capitán Jiménez había traído específicamente. Examinó a Mercedes mientras Felipe protestaba furiosamente. «Está gravemente desnutrida», reportó doctor, «y muestra señales de envenenamiento crónico, probablemente arsénico administrado en dosis pequeñas durante periodo de meses. Si no hubiera sido traída a mi atención ahora, habría muerto dentro de semana, quizás días». «Eso es ridículo», explotó Felipe. «Mi esposa tiene gripe, eso es todo. Ustedes están inventando acusaciones fantasiosas». «Estás arrestado», dijo Capitán Jiménez con firmeza, «por intento de asesinato y sospecha de asesinatos previos de tus 2 esposas anteriores». Felipe fue esposado y llevado. Mercedes fue transportada a hospital en Durango para tratamiento. Y Capitán Jiménez obtuvo orden judicial para búsqueda completa de Hacienda Los Álamos. Lo que encontraron en días siguientes confirmaría sospecha más oscura y revelaría verdad aún más perturbadora de lo que alguien había imaginado.
En estudio de Felipe, encerrada en caja fuerte, encontraron registros. Los registros secretos de familia Mendoza que detallaban pacto hecho en 1729. Documentos explicaban todo: el acuerdo con el custodio, el requisito de sacrificio periódico, el método específico que debía usarse. Esposa debe ser traída a Hacienda voluntariamente, en matrimonio. Leían instrucciones. Durante primer año debe ser lentamente debilitada. Veneno en dosis pequeñas, administrado regularmente, suficiente para drenar fuerza vital, pero no suficiente para matar rápidamente. En mes final debe ser llevada a cámara sagrada debajo de casa. Allí, en altar, su vida será completamente consumida en ritual que renovará pacto. Su sangre debe tocar tierra directamente. Su espíritu debe ser ofrecido a el custodio. Y en cambio, Hacienda prosperará durante 7 años más. Era manual de asesinato ritual, preservado y pasado a través de generaciones. Y Felipe había seguido instrucciones meticulosamente. En sótano, detrás de puerta cerrada que Felipe había insistido siempre que nadie abriera, encontraron cámara. No era grande, tal vez 10 metros cuadrados. Paredes eran piedra antigua, cubierta con símbolos que parecían ser prehispánicos. En centro había altar de piedra, y en altar manchas que pruebas posteriores confirmarían eran sangre humana. Alrededor de cámara estaban objetos personales: peineta que había pertenecido a Antonia, rosario que había sido de Beatriz, otras pertenencias de esposas que habían muerto antes de que registros escritos comenzaran. «¿Cuántas?», susurró uno de oficiales. «¿Cuántas mujeres han muerto aquí?». Registros sugerían al menos 8 durante casi 130 años que pacto había estado vigente. Cada muerte separada por suficientes años que patrón nunca había sido obvio hasta ahora. Mercedes fue afortunada. Había sido salvada antes de ritual final. Con tratamiento para envenenamiento por arsénico, se recuperó lentamente, y cuando fue suficientemente fuerte, proporcionó testimonio detallado sobre sus meses en Los Álamos. «Sabía que algo estaba mal», dijo. «Comida tenía sabor extraño a veces. Me sentía cada vez más débil, pero don Eduardo, médico que Felipe llamaba, solo prescribía tónicos que me hacían sentir aún peor. Y Felipe hablaba sobre llevarme a habitación especial, donde podría descansar apropiadamente. Ahora entiendo que era cámara donde planeaba completar sacrificio». Juicio de Felipe Mendoza comenzó en julio de 1859. Era sensacional. Toda región hablaba de ello: hacendado rico, rituales oscuros, muertes múltiples durante siglo. Era como algo de novela gótica, excepto que era real. Fiscal presentó evidencia abrumadora: registros de pacto, cámara ritual, testimonio de Mercedes, análisis de expertos sobre envenenamiento por arsénico. Don Eduardo Torres fue llamado a testificar y admitió, bajo presión de acusación de complicidad, que había sospechado algo estaba mal, pero había sido pagado generosamente por Felipe para certificar muertes sin autopsia. Defensa de Felipe era débil. Intentó argumentar que registros eran fantasías de ancestros locos, que cámara era simplemente cuarto de almacenamiento viejo, que Mercedes estaba mentalmente inestable e inventando acusaciones. Pero evidencia era demasiado concluyente. Veredicto fue culpable de 2 cargos de asesinato, Antonia y Beatriz, y un cargo de intento de asesinato, Mercedes. Sentencia fue muerte por ejecución. Felipe fue ejecutado en septiembre de 1859. En patíbulo le dieron oportunidad de hacer declaración final. «El pacto debe ser honrado», dijo, «no a multitud, sino como si hablara a algo que solo él podía percibir. Sin sacrificio tierra morirá, hacienda morirá, todo morirá. Ustedes verán, han roto pacto y pagarán precio».
Eran últimas palabras de hombre demente, pero algunos presentes reportaron sintiendo escalofrío cuando las pronunció, como si hubiera verdad en advertencia que nadie quería reconocer. Capítulo 6. Las exhumaciones. Después de ejecución de Felipe, autoridades decidieron exhumar cuerpos de Antonia y Beatriz. Familias habían exigido esto. Querían confirmación definitiva de cómo sus hijas habían muerto. Exhumaciones fueron realizadas en octubre de 1859. Cuerpos habían estado enterrados durante 14 y 6 años, respectivamente. Descomposición había avanzado significativamente, pero huesos permanecían y análisis cuidadoso aún era posible. Equipo de médicos de Ciudad de México condujo autopsias. Sus hallazgos fueron inquietantes. Ambos esqueletos mostraban señales de envenenamiento crónico, específicamente depósitos de arsénico en huesos que eran consistentes con ingestión a largo plazo. Antonia había sido envenenada durante aproximadamente 10 meses antes de su muerte. Beatriz durante aproximadamente 6 meses. Pero había también otra cosa. Ambos esqueletos mostraban incisiones de hueso en esternón, cortes deliberados, hechos con herramienta afilada. No eran suficientemente profundos para haber causado muerte, pero eran evidencia de ritual siendo realizado, probablemente después de muerte, pero posiblemente inmediatamente antes. Estas mujeres fueron sacrificadas ritualmente, concluyó médico jefe. Primero, debilitadas durante meses con veneno. Luego, cuando estaban demasiado débiles para resistir, llevadas a cámara donde el ritual final fue realizado. Cortes en esternón fueron hechos para permitir acceso directo a corazón. Método consistente con prácticas de sacrificio prehispánicas documentadas en región. Hallazgos fueron publicados en periódicos por todo México. Historia se volvió escándalo nacional. Y familia Mendoza, aquellos miembros que no habían estado directamente involucrados en crímenes de Felipe, enfrentó ruina social completa. Hacienda Los Álamos fue confiscada por gobierno y eventualmente vendida en subasta. Ningún comprador local quería tocarla. Reputación del lugar como sitio de asesinatos rituales la hizo invendible en región. Finalmente, fue comprada por especulador de Ciudad de México, quien planeaba dividir tierra para vender en parcelas. Pero entonces algo extraño comenzó a pasar. Nuevo dueño comenzó operaciones en primavera de 1860. Dentro de 6 meses, había perdido toda inversión. Cultivos fallaron completamente. Sequía severa golpeó solo esa propiedad específica, mientras campos circundantes prosperaban. Ganado que fue traído murió de enfermedades misteriosas. Operaciones mineras colapsaron cuando vetas que habían sido productivas durante décadas repentinamente se agotaron. Era como si tierra misma estuviera muriendo. Como si algo, el custodio que registros habían mencionado, estaba retirando su bendición ahora que pacto había sido roto. Especulador abandonó propiedad en 1861, dejándola en ruina, y desde entonces nadie ha logrado hacer prosperar tierra. Ha permanecido baldía, maldita, monumento a horror de lo que ocurrió allí. Mercedes Castillo, única novia que sobrevivió a Los Álamos, nunca se casó nuevamente. Vivió con su familia hasta 1895. Vida tranquila dedicada a obras de caridad. Raramente hablaba públicamente sobre su experiencia, pero ocasionalmente daba entrevistas a historiadores. Estuve en presencia de maldad real, dijo en una de estas entrevistas en 1890. No solo maldad humana de Felipe, aunque eso era terrible, sino algo más profundo, algo antiguo, algo que había estado en esa tierra mucho antes de que españoles llegaran. Felipe no inventó pacto, solo continuó tradición que su familia había mantenido durante generaciones, y ahora que ha sido roto, tierra sufre. Parte de mí siente que quizás Felipe tenía razón,
Quizás Pacto debería haber sido honrado, pero entonces recuerdo rostros de Antonia y Beatriz en pinturas que vi en Hacienda, y sé que no. Ninguna prosperidad vale vidas de inocentes. Familias de Antonia y Beatriz finalmente recibieron cierre. Cuerpos fueron reenterrados en tumbas apropiadas con lápidas que reconocían que habían sido víctimas de asesinato. Don Eduardo Torres fue procesado como cómplice y sentenciado a 10 años de prisión por su rol en encubrir crímenes. Y lección fue supuestamente aprendida, que tradiciones antiguas, no importa cuán profundamente arraigadas, deben ser desafiadas cuando requieren sacrificio humano, que prosperidad construida sobre sangre de inocentes es prosperidad maldita, y que aquellos que conocen de crímenes pero permanecen en silencio son tan culpables como aquellos que empuñan cuchillo. Pero fue lección aprendida demasiado tarde para Antonia y Beatriz, quienes habían pagado precio último por codicia de familia y pacto que nunca debió haber sido hecho. Capítulo 7. Las consecuencias. Años después de ejecución de Felipe y revelación de crímenes de familia Mendoza, ondas continuaron extendiéndose a través de Sociedad de Durango y más allá. Caso había expuesto no solo culpa de un hombre, sino fallas sistémicas que habían permitido que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo. Primero fue reforma médica. Revelación de que don Eduardo Torres había certificado muertes sin autopsias apropiadas, esencialmente siendo pagado para no hacer preguntas, llevó a cambios en manera en que muertes eran investigadas en México. Nuevas regulaciones requirieron que cualquier muerte de persona joven sin testigos debía ser examinada por médico independiente, no solo por médico familiar, y autopsias se volvieron obligatorias en casos donde causa de muerte no era inmediatamente obvia. Segundo fue cambio en cómo matrimonios eran vistos legalmente. Caso de Mercedes, quien había sido legalmente propiedad de Felipe una vez que se casaron, sin derechos de dejar o buscar ayuda sin su permiso, destacó vulnerabilidad de esposas bajo leyes existentes. Reformadores usaron caso para argumentar por derechos matrimoniales más fuertes para mujeres, incluyendo derecho de buscar separación en casos de abuso. Tercero, fue reconsideración de cómo autoridades respondían a rumores y susurros. Capitán Jiménez había escuchado rumores sobre Felipe durante años antes de poder actuar. Si hubiera habido mejor sistema para investigar reportes de crimen potencial, incluso cuando venían de fuentes consideradas no confiables, como sirvientes, Beatriz podría haber sido salvada y Mercedes nunca habría estado en peligro. Pero quizás el impacto más profundo fue en conciencia cultural, sobre peligros de tradiciones no cuestionadas. Pacto que familia Mendoza había honrado durante 130 años, había sido pasado de generación en generación sin cuestionamiento serio. Cada heredero había aceptado que era necesario, que la prosperidad de familia dependía de ello, que no había alternativa. Caso forzó a sociedad mexicana a preguntarse cuántas otras tradiciones sagradas eran realmente prácticas dañinas que persistían solo porque nadie se atrevía a cuestionarlas. Cuántos otros pactos con fuerzas antiguas, literal o metafórico, estaban costando vidas mientras comunidades miraban hacia otro lado. Académicamente, Caso se convirtió en objeto de estudio fascinante. Historiadores examinaron registros de familia Mendoza intentando entender orígenes del pacto. ¿Había realmente habido entidad llamada el Custodio? ¿O había sido justificación elaborada creada por don Rodrigo Original en 1729 para racionalizar lo que esencialmente era asesinato serial por ganancia financiera? Evidencia sugería mezcla de ambos. Había registros prehispánicos de sitio donde Los Álamos fue construida siendo considerado sagrado, lugar donde sacrificios eran ofrecidos a deidad de tierra.
Cuando españoles conquistaron región, habían construido sobre sitio sagrado, como frecuentemente hacían, intentando cristianizar lugares de adoración indígena. Pero don Rodrigo, enfrentando ruina, había aparentemente revivido prácticas antiguas. Había estudiado rituales indígenas y había creado su propio pacto, mezcla de creencias prehispánicas y racionalización europea, que justificaba matar esposas para ganar prosperidad. ¿Funcionaba realmente? ¿O era solo que familia Mendoza, después de cada sacrificio, trabajaba más duro, tomaba riesgos más calculados y atribuía cualquier éxito resultante a pacto en lugar de a sus propios esfuerzos? No había manera de responder definitivamente, pero lo que era claro era que creencia en pacto había sido suficientemente fuerte para motivar múltiples generaciones a cometer asesinato. Y eso en sí mismo era testimonio de poder de tradición y fe, incluso cuando era fe en algo oscuro y destructivo. Para descendientes de familias de víctimas, Caso proporcionó cierre mezclado con dolor renovado. Sabían finalmente cómo sus ancestros habían muerto, pero ese conocimiento venía con comprensión de cuán deliberadamente, cuán ritualmente, cuán fríamente habían sido asesinadas. Descendiente de Antonia, entrevistado en 1900, dijo: «Es bueno saber verdad, pero verdad es tan horrible que a veces desearía poder volver a no saber. Mi tatarabuela no solo murió, fue lentamente envenenada durante meses, sabiendo que algo estaba mal, pero sin poder escapar, finalmente llevada a cámara oscura y sacrificada como animal. Es pensamiento insoportable, pero debe ser llevado, porque olvidar sería traicionarla nuevamente. ¿Y qué de tierra misma? Los Álamos permaneció baldía durante décadas. Múltiples dueños intentaron revivir operaciones allí. Todos fallaron. Para 1900, propiedad había sido abandonada completamente. Estructuras colapsando, campos regresando a estado salvaje. Algunos decían era prueba de que pacto había sido real, que romperlo había maldecido tierra. Otros argumentaban que era simplemente resultado de combinación de factores económicos y ambientales. Tierra había sido sobreexplotada durante siglos, recursos minerales se habían agotado y cambios en patrones de lluvia habían hecho agricultura menos viable. Pero ¿por qué solo Los Álamos sufrió mientras propiedades circundantes continuaron prosperando? Esa era pregunta que escépticos luchaban por responder. En 1920, gobierno mexicano finalmente tomó posesión de tierra abandonada. Intentaron establecer ejido comunal allí, dando tierra a campesinos sin tierra, pero campesinos se negaron a establecerse permanentemente. Reportaban sueños perturbadores, sensaciones de ser observados, voces escuchadas en noche. Dentro de 5 años, ejido fue abandonado. Hoy Los Álamos es sitio histórico marcado, pero no desarrollado. Visitantes ocasionales vienen para ver ruinas de lo que alguna vez fue hacienda próspera. Guías cuentan historia de 3 novias y pacto oscuro que las mató. Y algunos, particularmente aquellos con sensibilidad a tales cosas, reportan sintiendo presencia allí. No maliciosa exactamente, pero sí hambrienta. Como si algo todavía estuviera esperando que pacto sea renovado, esperando que sacrificio sea ofrecido. ¿Es real o es solo poder de sugestión, mentes influenciadas por historia horrible que conocen sobre el lugar? Nadie puede decirlo con certeza. Pero lo que es cierto es que ninguna novia ha sobrevivido a esa casa, y nadie que valora vida está dispuesto a probar si maldición fue real o solo tragedia humana envuelta en superstición. Capítulo 8. El legado de las 3 novias. Más de siglo y medio después de muertes de Antonia Reyes, Beatriz Montes y casi muerte de Mercedes Castillo, su historia continúa resonando. Se ha convertido en más que evento histórico. Es parábola,
advertencia y recordatorio de capacidades humanas para mal cuando tradición y codicia se combinan. Monumento fue erigido en Durango en 1944, centenario de muerte de Antonia. Es estatua simple de 3 figuras femeninas, cada una con mano extendida como si alcanzando hacia algo. Placa lee: Antonia Reyes, M. 1845. Beatriz Montes, M. 1853. Mercedes Castillo, sobreviviente. Víctimas de tradición que valoraba riqueza sobre vida. Que su memoria nos recuerde, ninguna prosperidad construida sobre sacrificio de inocentes puede durar. Cada año, en 12 de septiembre, aniversario de boda de Antonia, pequeño grupo se reúne en monumento. Descendientes de 3 mujeres, historiadores locales, activistas trabajando contra violencia doméstica. Todos vienen para recordar y reflexionar. Porque aunque caso de familia Mendoza es histórico, patrones que revela son atemporalmente relevantes. Familias que priorizan riqueza y reputación sobre bienestar de individuos. Tradiciones que requieren sacrificio de vulnerables, instituciones que fallan en proteger a aquellos que necesitan protección más desesperadamente. Académicamente, caso ha sido estudiado extensamente. Ofrece insights sobre persistencia de prácticas prehispánicas en México, posconquista, psicología de creencia ritual, y cómo puede motivar comportamiento extremo. Vulnerabilidad de mujeres en matrimonios donde tenían pocos derechos legales. Fallas de sistemas médicos y legales en proteger víctimas de abuso. Cómo tradiciones familiares pueden volverse tóxicas cuando no son cuestionadas. Rol de secreto en perpetuar patrones dañinos. Para descendientes de víctimas, historia es fuente de ambos dolor y empoderamiento. Dolor por vidas que fueron robadas. Pero empoderamiento en que sus ancestros son recordadas, que sus muertes llevaron a reformas que salvaron otras vidas, que se negaron a permitir que crímenes fueran olvidados. Antonia era más que víctima, dijo tataranieta en entrevista de 2010. Era mujer joven con sueños, con familia que la amaba, con vida completa adelante. Y le fue quitada porque familia codiciosa decidió que su vida valía menos que su riqueza. Pero al recordarla, al contar su historia, nos aseguramos de que no murió solo para enriquecer a Mendozas. Murió como mártir que expuso sistema corrupto. Ese no es legado que habría elegido, pero es legado que le debemos honrar. Historia también ha inspirado obras artísticas. Novela histórica publicada en 2005 imaginaba pensamientos interiores de las 3 mujeres mientras se enfrentaban sus destinos. Obra de teatro presentada en 2015 se enfocaba en Mercedes, única que sobrevivió, y su lucha con culpa de sobreviviente y trauma de casi haber sido sacrificada. Y cada pieza artística, cada conmemoración, cada discusión académica sirve mismo propósito: asegurar que Antonia, Beatriz y Mercedes no sean olvidadas. Que su sacrificio, voluntario para ellas pero impuesto por otros, tenga significado más allá de horror de sus experiencias. Pregunta final. ¿Qué historia plantea es quizás más inquietante? ¿Cuántos otros pactos siguen siendo honrados hoy? No necesariamente con entidades sobrenaturales, sino pactos metafóricos donde prosperidad de algunos requiere sacrificio de otros. ¿Cuántas industrias prosperan mientras explotan trabajadores vulnerables? ¿Cuántas fortunas familiares se construyen sobre labor de aquellos que nunca son compensados justamente? ¿Cuántas tradiciones persisten que dañan sistemáticamente a ciertos grupos mientras benefician a otros? Historia de familia Mendoza nos obliga a hacer estas preguntas incómodas. Porque aunque su pacto era extremo, asesinato ritual para ganancia material, principio subyacente, no es tan diferente de sistemas modernos de explotación que simplemente han aprendido a disfrazar su violencia mejor. 3 novias entraron a Hacienda Los Álamos. 2 murieron, una sobrevivió pero fue marcada para vida.
Su historia nos pregunta, ¿cuántas otras casas, cuántas otras familias, cuántas otras instituciones continúan exigiendo sacrificios de aquellos con menos poder? ¿Y cuándo finalmente diremos suficiente y romperemos esos pactos sin importar costo económico? No hay respuestas fáciles. Pero al recordar a Antonia, Beatriz y Mercedes, al contar su historia una y otra vez, nos mantenemos vigilantes. Nos recordamos que tradición no es justificación para injusticia, que prosperidad no vale vidas humanas, y que aquellos que permanecen en silencio frente a mal, como don Eduardo Torres, como comunidad que susurraba pero no actuaba, son cómplices en crímenes que observan. Ninguna novia sobrevivió a esa casa, al menos no intacta, y la casa misma no sobrevivió, yace en ruinas, monumento a horror de lo que ocurrió dentro de sus paredes. Pero memoria persiste, advertencia permanece. Y la pregunta que nos deja es, ¿habremos aprendido suficiente de su sacrificio para prevenir futuros? Solo el tiempo dirá. Pero mientras recordemos, mientras contemos sus historias, mientras nos neguemos a dejar que sus muertes sean olvidadas o romantizadas, hay esperanza de que su legado sea no solo de tragedia, sino de cambio. Antonia Reyes, Beatriz Montes, Mercedes Castillo. 3 nombres, 3 vidas. Una historia que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre qué estamos dispuestos a sacrificar y a quién estamos dispuestos a sacrificar por prosperidad. Que sus nombres sean recordados, que sus muertes tengan significado y que nunca más otra familia haga pacto que requiere sangre de inocentes, sin importar qué promete a cambio. Ese es verdadero legado de las 3 novias de los Álamos.